Aminoácidos, muy bien. ¿Qué dijimos de los aminoácidos? Están unidos por enlaces peptídicos. Muy bien, están unidos por enlaces peptídicos. ¿Todos los aminoácidos son iguales? ¿Qué varía? Su estructura. ¿Perdón? Varía el grupo R, ¿no? ¿Y cuántos aminoácidos hay en total? 20 aminoácidos. Muy bien. Estos aminoácidos, cuando comienzan a formar ya las proteínas, agarran diferentes estructuras. ¿Sí? Estructuras que se les puede llamar estructuras de acuerdo con su integridad, van a ser estructuras primarias, secundarias y terciarias. ¿Qué es lo que buscamos hoy día? Para finalizar la sesión, el estudiante relaciona las estructuras y el proceso de plegamiento de las proteínas con su función siguiendo procedimientos y ejercicios prácticos. Estructuras primarias. Las estructuras primarias son estructuras en que las aminoácidos se encuentran de forma lineal. ¿Sí? Se encuentran de forma lineal. A diferencia de las secundarias, terciarias y cuaternarias, que ya comienzan a ser estructuras mucho más complejas, en las estructuras primarias es simplemente la forma lineal. Justamente una de esas estructuras primarias, o de repente la única estructura primaria que tiene la cabeza, que tiene forma, es la insulina. La insulina es sintetizada como una preproteína. ¿Por qué se dice que es una preproteína? Porque ella no está activa apenas se sintetiza, como decía Pedro en su exposición. Hay una parte que le están inhibiendo. Tiene entonces, primero un lugar que se llama el peptidoseñal. Después del peptidoseñal se encuentra la cadena A. Después se encuentra la cadena B. Y después se encuentra la cadena C. ¿Okay? Entonces, la preproinsulina tiene primero una cadena A, una cadena B y una cadena C. Está totalmente inactiva, 2 veces inactiva está esa cadena de aminoácidos. ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál va a ser el primer corte entonces que va a necesitar esta proteína para poderse activar? Va a ser el peptidoseñal. El peptidoseñal va a ser el primer corte. Una vez que se retira el peptidoseñal, va a quedarse ahora como prepro, va a quedar como una proteína. Vamos a poner. ¿Qué es lo que me está quedando entonces? Me está quedando la cadena A, me está quedando la cadena B y me está quedando la cadena C. Listo. A, B y C. A, B y C. Entonces, ya tenemos la cadena A, B y C. Todavía está inactiva. Entonces, porque la insulina propiamente dicha es solo la cadena A y B. Entonces, ahora hay que retirarle la cadena C. Una vez que se le retira la cadena C por cortes proteolíticos, ahora sí me queda la proteína activa, que es la cadena A y la cadena B. Listo, ahora sí ya tengo a la insulina. No sé si alguno de ustedes vio una serie en Netflix que hablaba sobre un enfermero que mataba pacientes. ¿Alguna vez vieron esa serie? Estaba hace un año pasado, creo que la estrenaron. Se llama, creo que el ángel de la muerte, una cosa así. ¿Qué es lo que...? Sí, alguien la vio. Nadie. Es interesante cómo se descubre, ¿no? Él era un enfermero que cada vez que venía un paciente, cuando él estaba a cargo, el paciente al día siguiente moría. Le aplicaba 2 cosas, le aplicaba un acelerador cardíaco y le aplicaba la insulina. Pero ¿cómo se descubre que le aplicaba la insulina?
ustedes se dan cuenta que por cada molécula de insulina, ¿cuántas cadenas se tienen? Por cada molécula de insulina, ¿cuántas moléculas de cadena se tienen? Uno, ¿no? Entonces, si es que el paciente que tenía, que estaba analizando la enfermera, o que fue la enfermera su compañera, la que detecta los asesinatos, detectaba que había una alta concentración de insulina, ¿qué se esperaba de la cadena C? ¿Estaba alta o baja? Alta. Alta, ¿verdad? Entonces ella encuentra que la cantidad de proteína C que se encontraba en sangre era baja. Entonces eso indicaba que la insulina que se le había aplicado era una insulina farmacéutica, ¿no? Que no era sintetizada por el propio cuerpo. Porque al final de repente, no sé, tienes algún problema endocrinológico y estás sintetizando mucha insulina y puede darse que la persona sintetiza mucha insulina. Entonces, esa fue la forma como descubrieron. Esta insulina, ¿qué estás hablando, compañera? ¿Cuál es la función de la insulina en el cuerpo, chicos? ¿Para qué sirve la insulina en el cuerpo? Permitir que el azúcar ingrese a la célula. Muy bien. La insulina tiene un problema con la glucosa, ¿sí? No le gusta que esté en altas concentraciones. Entonces, es más, ella va a buscar siempre la forma de cómo disminuir o desaparecer. Entonces, por ejemplo, la insulina, como dijo su compañera, va a buscar que ingrese dentro de la célula. Que ingrese en la célula. Eso es lo que hace la insulina, por una parte. Provoca el ingreso en la célula. ¿Qué más hace la insulina? Como la insulina tiene un problema con la glucosa, la insulina también va a promover, por ejemplo, la glucólisis. ¿Sí? Ella promueve la glucólisis. ¿Qué cosa es la glucólisis? ¿Alguien recuerda? La creación. ¿Qué cosa? Creación de glucosa. ¿Perdón? Eliminación. Produce energía, ¿no? La glucólisis lo que hace es promueve la degradación de la glucosa para piruvato. Entonces, ¿se dan cuenta del problema que tiene la insulina? La insulina quiere destruir a la glucosa de cualquier forma, ingresando a la célula, promoviendo la glucólisis, incluso promoviendo un proceso que se llama glucogenogénesis, que es la formación de glucógeno. Recuerda, la glucosa quiere que desaparezca. Entonces eso también va a aumentar, por ejemplo, la descarboxilación oxidativa, va a aumentar también el ciclo de Krebs, va a aumentar de repente hasta el ciclo de la pentosa, porque la idea de la insulina es que toda la glucosa desaparezca del cuerpo. Por otra parte, tenemos al glucagón. El glucagón hace lo contrario a la insulina. Entonces, en cuanto la insulina quiere que desaparezca la glucosa del cuerpo, el glucagón lo que quiere es que se mantenga, que aumente. Entonces, por ejemplo, el glucagón va a inhibir la glucólisis, el glucagón va a inhibir la glucogenogénesis. Entonces, el glucagón lo que va a promover, entonces podríamos poner también que la salida de la célula, podríamos promover que inhibe a la glucólisis, podríamos colocar también que inhibe a la glucogenogénesis, y ella podría, por ejemplo, ahora activar a otro proceso que se llama la glucogenólisis. Glucógeno. ¿Qué cosa? Glucogenólisis. No, al de arriba.
¿Cuál? La primera, glucogenogénesis. Génesis es el inicio, ¿no? ¿Se acuerdan del Génesis en la Biblia? El inicio de todo. Entonces, la glucogenogénesis va a ser el inicio, la formación del glucógeno. Y lisis quiere decir, simple lisis es destrucción. ¿Qué cosa es la glucogenólisis? Es la destrucción del glucógeno. ¿Por qué? Porque el glucógeno es la glucosa almacenada. Entonces el glucagón promueve. En cuanto la insulina promueve el glucagón promueve Y ya para terminar la lista de las 3 hormonas que vamos a hablar, yo les voy a pedir también que sepan sobre la adrenalina. La adrenalina, ¿qué es lo que quiere? La adrenalina no quiere ni la glucosa ni la no la glucosa. La adrenalina es una hormona que lo que busca es la energía. La adrenalina busca energía. Eso es lo que quiere la adrenalina, energía. Que el cuerpo libere energía. Entonces por ejemplo, va a estimular la glucólisis porque quiere energía. Va a estimular el ciclo de Krebs porque quiere energía. Va a estimular la respiración anaerobia o aerobia anaerobia porque quiere energía. Pero sin embargo, no la vayas a catalogar como insulina, porque la insulina busca la formación de glucógeno. La adrenalina no le interesa el glucógeno, no va a tener nada que ver con en todo caso, la adrenalina va a promover la actividad glucogenólisis, porque lo que ella quiere es energía. ¿Ok? Estas son las 3 hormonas que vamos a hablar en este ciclo, en el que le voy a pedir siempre ese paso de actividad. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Bien, entonces las siguientes son las estructuras secundarias, que ya se da por la interacción entre los aminoácidos. Y en este caso vamos a tener 2 grupos. Vamos a tener al alfa hélice y a la beta plegada. La más abundante de las dos es la alfa hélice. Esta alfa hélice tiene más o menos 45 angstrom, en las espeticos se disponen en forma de dextrogiro. Si te das cuenta, esto es como si fuese una cisterna y está girando las proteínas, donde acá están justamente los carbonos quirales y donde sus ramas están hacia afuera, ¿no? Están hacia afuera. Las ramas pueden, o sea, la parte de los radicales pueden interactuar por puentes de azufre, pueden interactuar por puentes de hidrógeno y van a tener sus propiedades igual manteniéndose, ¿no? la parte de hidrofobia y todo eso que habíamos citado ahorita. Un ejemplo tenemos en este grupo, tenemos a la ferritina. ¿Qué hacía la ferritina, chicos? Función de la ferritina. ¿Cómo? Almacenamiento de hierro, ¿dónde? ¿Dónde? En el hígado. Entonces, almacenamiento de hierro en el hígado. Entonces, la ferritina tiene aproximadamente 75% de alfa hélice. ¿Cuáles son los aminoácidos que estabilizan al alfa hélice? Bueno, la valine, la tretina y la isoleucina son ramificaciones. La serina, el aspartato, la pargina compiten con los grupos carbonilo y amino. La prolina tiene una carencia de grupo amino porque su grupo es un anillo, entonces en este caso él va a aumentar más el valor del pH. Por otra parte tenemos a la hoja plegada. La hoja plegada tiene las cadenas laterales, es como si fuese un acordeón, donde en cada esquina tienes un carbono quiral y donde sus ramificaciones van hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Las ramificaciones van hacia arriba y hacia abajo. Esa es la beta plegada. Ellas se disponen en zigzag. Y el último grupo es el vuelta o giro. Vuelta o giro, donde normalmente vamos a encontrar la alanina y el glutamato. ¿Y cómo se vería estructuralmente, no? Tú estás teniendo la proteína que va en esta dirección, gira y va en esta dirección. Entonces hace un giro hacia la otra dirección. Este sería el giro.
Estructuras terciarias. La estructura terciaria vamos a tener que puede ser de dos tipos. ¿Sí? Ya estamos hablando. Normalmente cuando hablamos de funciones enzimáticas nos estamos refiriendo a proteínas de estructuras terciarias hasta cuaternarias. De terciarias hasta cuaternarias. Entonces, en las terciarias vamos a tener, por ejemplo, el fibroso y el globular. ¿Cuáles son las globulares? La mioglobina, la hemoglobina y la inmunoglobulina. Las fibrosas podría ser, por ejemplo, el colágeno y la queratina. Estas tienen una estructura globular, como si fuese una esfera, y estas son lineales, como si fuesen cuerdas trenzadas. ¿Cuáles son? Y esto sí he tomado antes en los exámenes, los enlaces que podemos encontrar en las estructuras terciarias. El único enlace covalente que va a estar ahí son las de puentes del disco puro, son las que vamos a encontrar en estas estructuras terciarias. Por otra parte, las no covalentes vamos a encontrar a las fuerzas electrostáticas, a la fuente de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas y fuerzas de polaridad. Esas son las que encontraríamos en los enlaces no covalentes. Bien, le daré un... Bueno, la que se corta. Bien, le daré un descanso. ¿Cuánto tiempo de descanso? Una hora. Ya, regresamos a las 10:20.